pues queremos agradecer también que el día de hoy pues está con nosotros Ana Paula como coordinadora del Diálogo Nacional por la Paz, y también pues a lo largo de estos 3 años algunas de nosotras pues ya están participando desde diferentes espacios, otras es la primera vez que se van a adherir a lo que es el Diálogo Nacional por la Paz, y pues decimos que la paz es tan buscada en este tiempo en muchos rincones del mundo y en unos países más que en otros, ¿verdad? Entonces, pues aquí en México también tenemos pues un caminar de 3 años como Diálogo Nacional por la Paz, donde también la CIR hace parte de este núcleo. Y pues bueno, hoy queremos también iniciar un poco, pues quienes puedan abrir su cámara, ¿verdad? También como hacer, antes de iniciar, como un reconocimiento de quiénes estamos, porque también eso pues nos ayuda a conectar entre todas. Algunas se conocen, otras es la primera vez que nos vemos, pero siempre pues reconocernos también ayuda a identificar a la otra persona como alguien cercano. Entonces, pues, como en este ejercicio, como este primer ejercicio, ¿verdad? De reconocernos de quienes estamos aquí el día de hoy, en esta tarde. Y solo voy a leer una frase que es de una oración que invita a la paz, pues este también es un llamado de vivir la paz desde la parte interior, la parte exterior y con todo lo creado, ¿verdad? Dios, tú eres paz, de ti nace la paz y hacia ti va la paz. Entonces, con esta frase vamos a darle la palabra a Ana Paula, que es quien nos va a compartir el día de hoy. Muchas gracias, Karina, por la invitación y gracias a todas por estar aquí. Siempre me da mucho gusto estar en estos espacios y qué bonita este inicio, como reconociéndonos. Y mencionaba hace un ratito, Karina, que algunas de ustedes han sido parte, de alguna manera, en el Diálogo Nacional por la Paz, pero no todas. Entonces, a mí me gustaría empezar haciendo como un reconocimiento de quienes sí han hecho algo relacionado con el diálogo, saben lo que es el diálogo, o quienes de plano es la primera vez que oyen hablar del Diálogo Nacional por la Paz. No sé si quieren tomar la palabra y nos escuchamos un momentito y ya después les cuento. Tanto para decir si es la primera vez que oyen esto del diálogo nacional, como para decir si sí, yo ya he colaborado, me enteré de esto, o estuve en Puebla, o voy a Guadalajara. Y abran sus micrófonos o levantan la mano, ¿verdad? También como ustedes gusten. Yo sí he escuchado del diálogo sobre la paz, pero yo no he participado, o sea, no estuve en Puebla y la verdad todavía no sé si pueda ir a Guadalajara, pero sí estoy tratando de estar como al tanto de lo que se va tratando. Gracias, Rosy. Sí, Margarita. Bueno, yo, Margarita Name, religiosa del Sagrado Corazón, vivo ahora en León, Guanajuato, y aunque no hemos participado directamente en las reuniones nacionales, hemos tenido varias actividades acá dentro de nuestro proyecto apostólico con gente de nuestra colonia y en otros espacios, acá, por ejemplo, en el Colegio de los Jesuitas en León, y sobre todo a raíz de la muerte de los jesuitas, de Javier y de Mora, ¿no? Cuando empezó todo este movimiento. Entonces hemos estado al tanto, aunque no hemos participado a nivel nacional. Gracias, Margarita. También la participación en lo local es muy importante. Te diría yo que es la más importante. Sí, Ya vamos a platicar de eso. Rosarios por la Paz, en la colonia, en fin, porque es una colonia muy violenta, pero hemos estado en eso. Muchas gracias. Luz María, tú habías levantado la mano y después Elda, que es Paola.
Gracias, buenas tardes. Luz María Aguilar, Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado. No he participado directamente, pero sí he estado al tanto de estas reuniones que han tenido y de los resultados. Hasta ahí he llegado únicamente. Muchas gracias. Gracias, Luzma. Paola. Hola, Ana Paula. Bueno, yo pude estar en el primer gran diálogo por la paz en Puebla. Y bueno, la verdad es que creo que podría participar más, no lo he hecho. Estoy con el grupo de familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos en la red de enlaces. Y bueno, desde ahí, pues también hay otras hermanas, me imagino que estarán por ahí, que hemos intentado, ¿no? Aportar desde este espacio. Pero bueno, ahora que vamos a Guadalajara ya veremos si podemos hacer un poquito más, y creo que también algunas de las cosas que hacen las familias pues les ha hecho sentido, ¿no? A quienes están contigo, Atilano, de lo que hacen las familias. Entonces, bueno, pues ahí andamos. Gracias, Ana Paula. Paola. Muy valioso ese trabajo. Gracias, Paola, y nos encontraremos pronto, primero Dios. Sí. Enedina, y después Aida, y seguimos. Buenas tardes, estoy en Jalapa, Veracruz, y aquí en Veracruz se hizo, cuando estaban las campañas políticas, ¿cómo se dice? Se convocaron a los candidatos de los partidos principales y se hizo un acuerdo de paz. Aunque no vinieron los candidatos, mandaron a sus representantes, como el del PRI mandó a Beatriz Paredes, por ejemplo. Eso se hizo la firma acá en el Museo de Antropología. Luego, tú viniste, Ana Paula, nos vimos, Concha, de acá del estado de Veracruz. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Para ver a la señora Webb, que daba el paso para dejaba de ser presidente municipal para ser el secretario de Gobernación del estado de Veracruz. Una persona clave y muy importante para ese diálogo por la paz. A mí se me ha dificultado un poquito participar porque pues es estira y afloja, ¿verdad? En esto a nivel estado, para que coincidir todos. Sin embargo, yo me he conectado con la radio católica de la Arquidiócesis de Jalapa, aportando unos audios que le llaman cápsulas en esto de la paz, la reconciliación, y pues ya llevo como unos 10, 11, 12 audios que se transmiten, aunque pues casi nadie oye la radio católica, ¿verdad? Más que las públicas, pero haciendo pinino y fortaleciendo la convicción de esta opción por la paz. Gracias, Enedina, gracias. Y por último, Aida. Buenas tardes, yo me conecto desde Ocotepec, Morelos, y yo también, junto con Pao y Gaby Juárez, que está aquí también, soy parte del eje de iglesias y espiritualidad desde la Brigada Nacional de Búsqueda y Camino con las Familias Buscadoras. No he participado en ningunos diálogos, pero el eje sí, y pues sé que para ellos es importante. Nuestro eje es ecuménico, y bueno, esto también me ha puesto así un poco nerviosa sobre si invertir para ir hasta allá, si era demasiado católico todo el espacio. No, ya me aclararon que no, que se propone ser más ecuménico. No voy a poder ir a Guadalajara, pero sí me interesa porque creo que el trabajo que hace el eje está en diálogo con lo que ustedes están haciendo sobre la construcción de paz, porque las madres buscadoras son constructoras de paz. Ellas mismas se autodefinen así. Entonces, bueno, en ese caminar, y como no voy a poder ir a Guadalajara, pues quise entrar hoy para saber un poquito más sobre cómo se propone la agenda. Gracias. Gracias, Aida. Linda, y terminamos. Estás en silencio, Linda. Ok, gracias. Bueno, soy Olinda, vivo aquí en Guadalajara y voy a participar por primera vez en el Diálogo Nacional por la Paz. Soy misionera eucarística de la Santísima Trinidad, entonces voy representando a la congregación, muy abierta a vivir la experiencia, con mucha disposición y pues saber lo que el Señor también quiere que podamos aportar desde pues nuestra fe, ¿verdad? Todo abierta a vivir con mucho entusiasmo a ver qué novedades. Muchas gracias, Olinda, muchas gracias por participar.
a quienes compartieron. Y como ven, esto del Diálogo Nacional de la Paz, por la Paz y el trabajo por la paz es muy diverso. Hay gente que ha participado desde los colegios, desde las iglesias con rosarios o cosas litúrgicas, desde tratos con presidentes municipales y firmas de compromiso por la paz con políticos, hasta el tema de familias y madres buscadoras, radio y medios de comunicación. Y eso tiene que ver con un poco con lo que vengo a compartir con ustedes hoy, que a mí me gusta usar la metáfora de una constelación para hablar del Diálogo Nacional por la Paz, porque las estrellas en solitario, pues son parte de la naturaleza y son una belleza, pero solamente cuando somos capaces de vincular unas estrellas con otras y contar una historia acerca de ellas y ponerles un nombre, solo entonces esas estrellas se convierten en constelaciones y son capaces de guiarnos en la noche. Hablaba Karina al principio de que el contexto del mundo es complicado y en muchos lugares se trabaja por la paz y se pide paz y México no es la excepción. Y en estos tiempos difíciles, oscuros, pues es necesario tener nortes y articularnos para que esos nortes puedan de verdad orientar en la oscuridad. Y de alguna manera me gusta pensar que las muy distintas caras que tiene el diálogo nacional, del cual la CIRM es una pieza central y lo ha sido desde su inicio, desde el día 1, la CIRM se sumó a esto y yo creo que las congregaciones y cada persona que forma parte de la CIRM tiene, y ya lo hace, mucho que aporta al diálogo, a la construcción de paz. El tema es cómo articulamos esos esfuerzos. Entonces les voy a contar un poquito la constelación brevemente, sobre todo para quienes no lo conocen, como la constelación que ha formado el diálogo nacional en cuanto a su historia. Mencionaba una de ustedes, Margarita, cómo este movimiento empezó a partir del asesinato de los 2 jesuitas en la Tarahumara, en Cerocahui, en junio del 2022. De Joaquín y Javier y el guía de turistas, Pedro Palma, y un joven que también estaba ahí. Y eso dio origen, si bien sabemos que desgraciadamente no son los primeros asesinados ni los últimos, ¿no? En un país que, dependiendo qué estadística busquemos, ya suman como 500,000 en los últimos 20 años y más de 130,000 desaparecidos. Pero la manera en que los asesinaron, el contexto, el momento, el haberlos matado ahí en el altar, alguien de la comunidad, que claro también estaba vinculado al crimen organizado, cimbró a la sociedad y cimbró particularmente a la Iglesia Católica. Y entonces se unen en un primer momento, la CIRM, que en ese momento estaba representada por la hermana Juana, se une en la provincia de la Compañía de Jesús en México, el episcopado y la Dimensión para los laicos. Y en un inicio fue una respuesta muy desde lo parroquial, a llamadas de oración, a misas, a toque de campanas. Y en muchos lugares del país, y quienes están vinculados a madres y familias buscadoras no me van a dejar mentir, en muchos lugares del país, hasta antes de que esto sucediera, no se celebraban misas abiertamente por personas desaparecidas. Si una madre llegaba a pedir una misa para una hija o un hijo desaparecido, el párroco decía sí, pero lo pedía por las intenciones de la familia, no explícitamente por una persona desaparecida. Y eso es una de las cosas que se han ido transformando en estos 3 años. Y eso que empezó con una respuesta muy, muy anclada en la iglesia, se fue ampliando, porque el tema de la violencia y de la inseguridad atraviesa al país entero, sin importar estrato social, religión, territorio en el que habitemos, a qué nos dedicamos, ¿no? Es una cosa que atraviesa al país entero. Y eso empezó a provocar una respuesta de distintos sectores que se quisieron sumar. Se sumaron las universidades, organizaciones de la sociedad civil, empresas, colectivos, otras iglesias, y empezó a haber, convocamos a que hubiera, y muchos se hicieron a partir de un esfuerzo de la CIRM, muchos, conversatorios por la paz. Y en esos primeros conversatorios lo que se buscaba
era identificar cómo estaban las comunidades. ¿Cómo estaban? ¿Qué les preocupaba a las comunidades, sobre todo en materia de seguridad, de justicia y de tejido social? Porque también salió el tema de la desintegración familiar, de temas de salud mental en adolescentes y jóvenes, de abuso de sustancias. Entonces, se documentaron más de 1,000 conversatorios en todos los rincones del país, desde zonas rurales hasta urbanas, en todos lados. Y de estos conversatorios, y después hubo foros, y los foros ya salieron como del ámbito parroquial en donde estuvieron albergados los conversatorios, y los foros los tomaron las universidades públicas y privadas, y hubo un foro, por lo menos un foro en cada uno de los 32 estados. Y así como los conversatorios buscaron hacer un diagnóstico de cómo estábamos a nivel nacional, los foros lo que buscaron fue recuperar buenas prácticas, qué ya estaba sucediendo, qué ya se estaba haciendo, que estaba abonando a la construcción de paz. Y este camino de foros y conversatorios dio lugar a la Agenda Nacional de Paz, que es como nuestro documento fundacional. En ese documento está el diagnóstico, que se recupera de los conversatorios, el horizonte, que se recupera de las buenas prácticas de los foros, y una ruta que lleva de uno a otro. Y con eso llegamos a Puebla, en el que nos encontramos, tuvimos la oportunidad de encontrarnos algunas. En Puebla nos dimos cita, pues como 1,200 personas, a tratar de fijar un rumbo, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? Ya nos empezamos a encontrar, ya nos empezamos a identificar, y este camino además nos permitió, algo que mencionaba, creo que era en Edina, nos permitió identificar liderazgos en los estados y empezar a formar equipos estatales. Y hoy tenemos equipos estatales en 26 de los 32 estados. Y lo que estamos buscando, en algunos con mayor éxito que en otros, es que estos equipos sean plurales, que no sean un equipo en donde solamente haya académicos, o solamente haya personas de la Iglesia Católica, o solamente empresarios, porque los problemas son tan complejos que o nos sumamos todos desde la mirada de cada uno, o difícilmente vamos a poder dar con soluciones. Y así se ha ido, y hemos tenido momentos, hubo la firma del Compromiso por la Paz en Tlatelolco, tal vez se acuerdan de que convocamos a quienes contendían a la presidencia de la República a firmar, y firmaron, algunos con sus asegúnes, pero firmaron, y después hubo firmas en los 9 estados en donde había contienda a la gubernatura, y como en 600 presidencias municipales, y este camino nos llevó a esta diversidad de que hay muchas maneras de trabajar por la paz, y consideramos que hay 4 principales. La primera es la formación, que muchos de ustedes se dedican a la formación como parte de su carisma. La segunda es la articulación, cómo sumamos a quienes todavía no son parte de esto, cómo sumamos y le damos voz a quien no tiene una voz, cómo escuchamos y potenciamos esas voces de las personas menos escuchadas en este país. La tercera es cómo empujamos proyectos locales. Por eso me decían, es que yo de pronto no he trabajado en lo nacional, pero sí en lo local. La apuesta es por lo local, sobre todo por lo local, ¿no? Porque es ahí en donde se puede refundar la comunidad. Yo creo que tenemos como sociedad, como iglesia, como lo que cada quien es, repensar porque lo que hemos dejado en el camino, y no en el camino de estos 3 años, en el camino de los últimos 20, 30 años en México, hemos dejado de ser comunidad. Lo que pasó, por ejemplo, ahorita con el profesor de la Ibero Puebla, que lo tomaron en la Guardia Nacional en el aeropuerto en Monterrey, y después lo echaron y estuvo vagabundeando por distintas comunidades, muy desorientado con un tema de salud mental. Y la cosa es que nos hemos vuelto indolentes al dolor del otro. Nadie se compadeció, nadie les daba miedo, y claro, también es que tenemos un grado de desconfianza profunda. Entonces nadie era capaz de decir, persona necesita ayuda, vamos a llevarlo a un albergue, en lugar de alejarlo e irlo confinando cada vez más y aislando cada vez más. Y estos equipos estatales que se han ido formando, nos reunimos el primer jueves de cada mes, todos los meses, y escuchamos qué está pasando en los estados y los municipios, que son muy diversos, desde conversatorios de jóvenes, brigadas de búsqueda, recuperación de espacios públicos, temas de arte y niños, o graffiti y personas en situación de calle, que ha sido muy, muy variado.
Y este camino también pues, ha tenido sus momentos de muy fuertes zarandeadas, como fue Teuchitlán, como fue Salamanca con los chicos de la Pastoral Juvenil, como fue el asesinato del padre Marcelo, y ese se van sumando en cascada. Y hemos desarrollado metodologías para que la gente que quiera trabajar, por ejemplo, yo estoy en una prepa y digo, híjole, en esta prepa hay un tema de salud mental o un tema de adicciones, y que yo pueda echar mano de una metodología que me permita sumar a otros actores, alumnos, padres de familia, otros colegas, maestros, y decir cómo abordamos este problema de la mano. Y hemos hecho alianzas no con los sectores fundacionales que forman parte del núcleo, como son la CIRM, la SEM, los laicos y los jesuitas, sino con otros sectores que no forman parte de ese núcleo. Hemos hecho alianzas con empresas, con universidades, y si me preguntan hoy, les diría, para mí el foco de la construcción de paz en México tendría que estar en acompañar el dolor de las víctimas, que son miles, cientos de miles en el país, y abrazar los sueños de la juventud, porque estamos en un contexto en donde en muchos territorios lo que les hemos robado a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, es la capacidad de imaginar un futuro y de encaminarse a él. Y yo creo que casi todo lo que hacemos, desde un programa de radio hasta mejorar las condiciones de trabajo en las empresas, puede abonar de una o de otra manera a esas dos grandes vertientes, que es acompañar el dolor de las víctimas y abrazar los sueños de la juventud. O sea, me parece difícil encontrar algo que no abone de alguna manera a esas dos vertientes, desde empresas, desde universidades, desde colegios, desde sociedad civil. Entonces, bueno, un poco esa ha sido la trayectoria del diálogo nacional. Y ahora quiero dejar de compartir un momento para que entre todas, creo que somos puras mujeres, no lo sé, pero voy a decir por todas porque somos mayoritariamente mujeres, eh, tratemos de identificar primero lo que nos preocupa del contexto en el que estamos, lo que nos da esperanza y lo que creemos que podemos hacer en cuanto a construcción de paz. Y de ahí vemos cómo podemos articular eso con el diálogo nacional. Y escogí estas imágenes porque el primero es un árbol en invierno, y, y cuando hemos visto un árbol después de que en el otoño suelta todas las hojas y se queda pelón en ese clima frío, a veces somos incrédulas de si va a ser posible, si hay vida todavía adentro y si va a ser posible que en primavera vuelva a reverdecer o vuelva a florecer. Y la esperanza es esa certeza de que va a florecer, por más duro que sea el invierno. Siempre después del invierno viene la primavera. Y el hacer, un poco como las constelaciones de las que les hablaba, lo que hace el hacer es convertir un árbol en un bosque, sumando un árbol y otro, y un arbusto y un helecho, y este que da, y este que da sombra, y este que jala agua, y este que alberga pájaros, y este que es bueno para el polen. Y es esa diversidad lo que hace el bosque. Los bosques no están hechos de un solo árbol o de una sola planta, están hechos de una diversidad que es lo que permite que haya vida. Entonces voy a dejar de compartir esta pantalla para ahora, además de vernos un momento. Al final voy a dar tiempo para preguntas, pero si alguien quiere preguntar o comentar algo sobre la marcha, por favor interrúmpanme, porque si no es que no paro de hablar. Voy a compartir una pantalla en blanco y vamos a ir escribiendo. Ustedes se quitan el silencio y me van diciendo, vayan pensando qué es lo que les preocupa, más bien, qué es lo que les duele del contexto actual. Y ese contexto actual se puede referir a la comunidad en la que viven, a las personas con las que conviven, sea un colegio, un hospital, una comunidad de vecinos, una comunidad parroquial, o de su municipio, o del país entero, o de la diócesis, lo que les preocupa del contexto al que se quieran referir. Ni siquiera tienen que precisar a qué contexto se refieren. Yo voy a poner aquí una pantalla blanca, ya verán que lo voy a lograr. Ya, sí lo voy a lograr. Y ustedes se van a quitar el silencio y yo voy a poner acá
acá lo que me duele de la realidad. Y las escucho, vamos a hacer una lista no muy larga y luego vamos a hacer, este es el árbol pelón del invierno, ese árbol que nos hace dudar de si va a renacer o no lo va a conseguir. Déjenme prender la luz que me estoy quedando como en la penumbra mientras ustedes piensan lo que van a decir. Ya, entonces, ¿qué les duele del contexto actual? Ustedes quiten el silencio, abran sus micrófonos, que yo tomo nota. La indiferencia, Gracias. Los jóvenes individualismo. desaparecidos, Las guerras, La violencia. Las familias desplazadas, ¿La qué, perdón? familias desplazadas, La internalización y la naturalización de la violencia. El miedo que tiene la gente. La falta de empatía. El conformismo. La falta de adicciones, confianza en las autoridades. Las personas desaparecidas. adicciones, La pérdida del sentido de la vida, sobre todo entre los jóvenes. Actitudes de intolerancia. Falta de educación emocional. La corrupción política. Que nos estamos acostumbrando y guardamos silencio. Perfecto. Ahí lo vamos a dejar con lo que me duele. Y vaya que nos duele. Y vaya que describen una realidad que no escapa territorios, ni escapa sectores. Y ahora vamos a hablar de, incluso en este contexto de tanto dolor, estoy segura que en su día a día, su vida cotidiana, son capaces de encontrar algo que les dé esperanza. La unidad, Sí, la sociedad civil organizada que lucha por sus derechos. La lucha, solidaridad, la lucha y los cuidados de los vecinos. Los grupos que quieren saber más sobre esto. los colectivos de familias buscadoras, Las universidades que ya están pendientes de una educación sobre la paz. Los colegios, la formación que se trata de dar contra todo tipo de violencia, ¿no? Trabajando por la paz, en la forma. Los estudiantes comprometidos con la justicia. Recuperar la esencia de la persona que es buena. Como el árbol seco en invierno, tiene su esencia que va a reverdecer. Así la persona y la sociedad. Los jóvenes que son fáciles para el voluntariado. Los esfuerzos de la iglesia también. ¿Cómo deseo de comprometerse por la paz. Creo que los esfuerzos visibles de la iglesia, como de salir del templo, como para una también construcción de paz en las comunidades. Muy bien. Realizar iglesias, porque son muchas iglesias las que están saliendo. Sí, iglesias, claro. De acuerdísimo. Muy bien. Ahora, quiero que observen un momentito las dos columnas. Es un contexto súper complicado, en donde sería ingenuo y sería hasta cruel no reconocer que toda esta columna de lo que nos duele existe. Y lo que es asombroso es que dentro de este contexto
somos capaces de reconocer todos estos signos de esperanza. No de una esperanza que se acomoda a esperar que eventualmente todo vaya a estar bien. No, es esta esperanza que se compromete con la realidad y que no está dispuesta a darse por vencida. Es esa esperanza decidida a construir puentes y a trabajar desde lo pequeño, desde lo local, hasta crear las condiciones para poder hablar de paz. Y que además está en ese árbol, dentro de ese árbol del invierno, allá adentro está la vida. Allá adentro está la vida. Solo que tenemos que crear las condiciones para que esa vida salga a la luz. Y crear las condiciones tiene que ver con lo que estamos dispuestos a hacer. Ahora, esto que estamos dispuestos a hacer, pues tiene que ser viable, ¿no? Porque de pronto yo quisiera, no sé, a mí cuando me dicen es que el Diálogo Nacional no ha bajado el número de desapariciones, le digo, bueno, yo a mí me encantaría acabar con el cártel de Sinaloa, pero no está en mis manos. Entonces, frente a este contexto y con aquello que me esperanza, que sí está en nuestras manos hacer y que ya hacen, además, muchos ya lo hacen. ¿Qué creen que ustedes ya están haciendo o que se podría hacer por la construcción de paz? Que sea viable. Hacer comunidad entre vecinos y conocidos. Fortalecer a otros. Fortalecer los vínculos que ya existen y las articulaciones. Total, Margarita. Y luego por ahí alguien se empalmó. Desde visibilizar también lo que se está haciendo. Concientizar. Trabajar en lo individual a las víctimas, en la parte emocional. Pero yo creo que es importante trabajar con profesores de primaria, secundaria, para fortalecerlos y apoyarlos en su trabajo de prevención con jóvenes. Hacer una articulación entre quienes trabajamos en educación superior, acercarnos a profesores, creo que eso es importante. Seguir apoyando a la sociedad civil organizada en sus luchas y en su visibilización. Miren la columna de lo que me duele. ¿Qué podemos hacer frente a eso que nos duele? Muchas de las cosas están relacionadas con eso, pero tal vez de ahí también surgen nuevas ideas. Yo creo que también en las familias, como dar a conocer de veras qué es la paz. Pues buscar narrativas también de mayor unidad, de humanidad. Hacernos presente, estar cerca de las víctimas de violencia. En las parroquias, insertar un área también que vaya vinculada al trabajo por la paz, atendiendo diferentes realidades también de la comunidad parroquial. Y en las escuelas, en colegios, también trabajar con los directivos para crear una cultura de la paz que sea como tema transversal en el ámbito educativo. Muchas gracias. Se nos acabó el pizarrón, que no las ideas. Vamos a dejarlo ahí porque se nos acabó el pizarrón. Si a mí me preguntan qué es lo más contrario a la paz, no les diría que la guerra, no les diría que la violencia, les diría que la indiferencia. Y muchas de estas acciones que tienen que ver con concientizar, con crear programas, con acercarnos a las víctimas, con recuperar lo de humanos que somos, tiene que ver con cómo vencemos la indiferencia que está de la mano del individualismo y del conformismo y del silencio, ¿no? Habría que preguntarnos por qué guardamos silencio, y guardamos silencio por distintas causas, no siempre es tan evidente que es
por indiferencia. A veces, y también lo mencionaron, es por miedo. Otras es porque no sabemos qué hacer. Otras es porque creemos que la paz es algo tan grande y tan ajeno que le corresponde a los gobiernos y que yo, como persona de a pie, no tengo nada que hacer para contribuir a eso. Entonces necesitamos hablar de una paz que nos implique a todos, que el solo mencionarla nos sea como que nos lleve irrenunciablemente a actuar y no a esperar, bueno, pues cuando venga un presidente que no sea corrupto, entonces ahí ya vamos a ver que nos organice y haya paz. Podemos pasar 3 vidas más esperando eso. Entonces, por eso les decía yo que sí está en nuestras manos, que sí cabe en mi quehacer cotidiano, vincularme con mis vecinos, acompañar a una víctima, si estoy en una escuela, vincularme con los maestros, buscar apoyo de directores, o sea, que sí está en mis manos, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuál es? A mí me gustaría el siguiente paso posible, no la meta final, de al final de los tiempos habrá paz, pues sí, no, el pasito que nos toca dar, el que sí se puede dar, el que está en mi horizonte y yo soy capaz de ver, que lanzo el pie y tengo en dónde pisar. Y ya después veremos cuál va a ser el siguiente, pero de pasitos a pasitos nos vamos acercando a construir algo conjunto. Y mencionaron varias el tema de el hacer tiene que ver con construir comunidad. Y era justo mi siguiente diapositiva. Y que estaba en la primera columna del individualismo y la indiferencia y el egoísmo. Hay un filósofo, Ernest Bloch, que habla sobre la esperanza. Y entonces él dice que el yo es el sujeto del aislamiento. Y al estar aislado, desde el yo es imposible pensar la esperanza. Entonces lo que dice Bloch es que la única manera de poder pensar la esperanza y movernos hacia ella es hacer este movimiento que sale del yo hacia el tú. ¿Quién es ese tú? Una víctima, un joven, una madre, alguien que sufre, un vecino que se siente solo, alguien que está desamparado. Puede estar dentro de mi casa. No tengo que ir más lejos. Ese tú al que tengo que salir al encuentro puede estar dentro de mi casa, pero también puede ser alguien que piensa distinto, porque es fácil acercarnos a los que piensan igual y a los que queremos. El reto grande está en cómo nos acercamos a la diferencia. Y esta que mencionaban, estas iglesias en salida, no esperar a que el otro venga a mí, salir al encuentro, en las condiciones en las que él está, no en las que yo me quiero encontrar. Y ese salir al encuentro del otro implica no solo voluntad, implica valentía, implica audacia, pero sobre todo implica algo que ahorita les voy a decir qué es, que solo se puede pensar desde el nosotros. Porque voy a dejar de compartir para vernos las caras, porque esto ya no dice nada la lámina, porque las mejores cosas de la vida, las mejores, y no me van a dejar mentir, se conjugan en presente en la primera persona del plural. Quienes dan clases en educación básica sabrán a qué me refiero. En presente quiere decir ahorita. Hace 15 años tenía que haber empezado este trabajo, sí, o hace 20 o hace 30, pero empezó hace 3 y hoy es hoy, y hoy es lo que tenemos. Entonces, en presente, esto es lo que hay y este es el momento en el que estamos. ¿Ha habido condiciones mejores? Seguro. Pero estas son las que tenemos hoy. Se conjuga, es decir, se actúa. No se piensa, no se sueña, no se desea, se actúa. No me siento a esperar un día me encuentre una víctima y a ver si platico con ella. No, salgo a su búsqueda, actúo, no solo deseo construir la paz, lo hago, lo ejerzo. Y en primera persona el plural, en nosotros. Pensemos en esas mejores cosas de la vida que necesitan un nosotros para conjugarse.
Mencionaron algunas, mencionaron la empatía, mencionaron la solidaridad, pero también ahí está el amor, también ahí está la paz y ahí está la esperanza, que son impensables si no construimos desde nosotros. Así que si tuviéramos que simplificar el trabajo por la paz, les diría, necesitamos construir un nosotros tan amplio, tan abarcador, tan incluyente, en donde quepamos todos. Porque solo desde ese nosotros amplio, abarcante, que no discrimina, que no genera espacios de odio, que sale al encuentro, que cuida y que permite ser cuidado, solo desde ahí va a ser posible construir la paz. Sin ese nosotros, la paz, la esperanza, el amor son inimaginables. Hay una parte en el Evangelio de Juan que siempre parafraseo mal, pero bueno, lo voy a parafrasear, ustedes lo harían mucho mejor que yo. Cuando Jesús les dice a los apóstoles que viene a dejarles un mandamiento nuevo y que se amen los unos a los otros como yo los he amado, inmediatamente después de esa frase, dice algo como, los reconocerán porque se aman. Y mi pregunta es si a nosotros nos siguen reconociendo, nosotros que queremos construir paz, nos reconocen porque amamos, porque somos capaces de cuidar y ser cuidados, porque somos capaces de hacer comunidad y de entender que solo desde la comunidad, en un sentido amplio y profundo de comunidad, es que vamos a poder construir paz. Si cuando me paro frente a mi grupo de alumnos de primaria, lo que busco es que sean conscientes de que son una comunidad y necesitan ser una comunidad. Lo mismo con las madres buscadoras, con mis alumnos de universidad, con los vecinos, con la comunidad con la que convivo y vivo, la familia, o las familias con las que trabajo. Entonces, ya pocas cosas son tan fundamentales como esa construcción de nosotros. Y yo no tengo la respuesta de cómo vamos a hacer para construir en México un nosotros tan amplio y tan abarcante que permita construir la paz. Me imagino que si volvemos a la metáfora de las constelaciones, tiene que ver con que una constelación está hecha de muchas estrellas que a la vez se vinculan después con otras constelaciones y forman galaxias, y eso después se convierte en el universo entero. ¿Y de qué manera podemos vincular el trabajo que cada uno de ustedes ya hace en sus comunidades? Es decir, claro, yo estoy abonando a hacer comunidad y de esa manera estoy abonando a construir paz, ya que hay en México las condiciones para construir paz. Entonces, ¿de qué manera podemos visibilizar, que también lo mencionaron, y articular y sabernos parte de este nosotros amplio, que trabaja desde cada trinchera, y está mal que yo use la metáfora de trinchera tan bélica en este contexto en donde estamos hablando de árboles y de constelaciones, pero bueno, desde cada rincón y desde lo que cada quien hace, desde cada uno es, a esta construcción de ese nosotros amplio, que no distinga del ellos, lejos, afuera, como esta gente a la que no le voy a dar cabida en mi comunidad, sino estas comunidades. Prefiero unas comunidades, como les diré, con las paredes y las fronteras porosas que permiten la entrada y la salida, y no unas comunidades, otra vez voy a usar la palabra, atrincheradas, capaces de distinguir y apartar todo el tiempo el nosotros del ustedes, el nosotros del ellos, sino unas comunidades abiertas que se interrelacionan unas con otras y que entonces forman bosques. Porque solo en el bosque se sostiene la vida. Todo lo demás en realidad es un esfuerzo que no va a llevarnos a sostener la vida. Y entonces, ¿cuáles son los retos? Y con esto terminamos de cara frente al diálogo nacional de Guadalajara. Nos vamos a volver a encontrar a fin de mes. Quienes puedan estar, será un gusto encontrarnos allá. Y quienes no puedan estar, van a estar de alguna manera y vamos a compartir lo que suceda ahí. Pero más allá de compartir lo que suceda ahí, les diría, Guadalajara es un alto en el camino para asomarnos a ver qué sigue, asomarnos al horizonte, reagruparnos y redefinir cuál es el camino que sigue. Y les diría,
que la pregunta que hay que hacernos como individuo y como comunidades es, desde lo que yo soy, en mi caso, soy madre, trabajo en temas de sociedad civil, soy académica, desde eso que yo soy amiga, soy hija, soy hermana, desde eso que yo soy, ¿a qué me siento llamado? ¿A qué me siento llamada? Y escuchando ese llamado, discernir cuál es el siguiente paso posible. Desde esto que soy. No el final de la historia. No queremos el final de la historia. Queremos el siguiente paso posible. Y si las metodologías que vamos a presentar en Guadalajara, que son para estas 14 acciones que tienen que ver con estas cosas diversas de las que ya hablamos al inicio, ¿les sirven? Perfecto. Las metodologías son un pretexto para hacer comunidad. Para hacer comunidad en cárceles, para hacer comunidad con madres buscadoras, para hacer comunidad con un salón de preescolar, para hacer comunidad con maestros de universidad, para hacer comunidad con vecinos, con personas en situación de calle, con migrantes. Son las metodologías un pretexto, son un medio, no son el fin, son el medio por el que vamos a tratar de seguir construyendo ese nosotros amplio, que va a permitir pensar y construir la paz. Les decía yo al principio que yo creo que el diálogo nacional tendría que caminar hacia estas dos direcciones y que el trabajo que hacemos en todos los demás estratos tendrían que encontrar la manera de abonar a una de estas dos. Acompañar el dolor de las víctimas y abrazar los sueños de las juventudes y de la juventud. Y encontrar la manera de que eso que hacemos, cada uno, incida de alguna manera en esto, que son temas transversales a la construcción de paz en el país. Y que no minimicemos ningún esfuerzo, porque si bien nadie es indispensable, es verdad que nadie es indispensable, no somos indispensables, también es verdad que lo que yo deje sin hacer va a quedar sin hacer, porque nadie lo haría de la manera en la que yo lo haría. Lo puedo hacer mejor, pero nadie lo haría como yo lo haría, así que lo que yo deje sin hacer va a quedar sin hacer. Y hay una frase de otro filósofo, escritor, Camus, que quiero acabar porque tiene que ver con los árboles que enseñamos y ese árbol invernal que nos hace dudar de si ahí en ese árbol hay vida. Esa frase de Camus dice: en lo más profundo del invierno aprendí que había en mí un invencible verano. Y la pregunta es cómo nos convertimos en ese invencible verano en medio del invierno que atravesamos como país y como humanidad. Y ahora escucho sus preguntas y sus miles de ideas de cómo convertirse en ese invencible verano. Gracias. Hildelisa. Gracias, sí. Estoy completamente de acuerdo en que no podemos hacer lo que no somos. Entonces, ahí desde nuestros espacios cada uno tiene que ser creativo para realizar su trabajo. Nada más que el énfasis lo pongo precisamente en ser propositivos. Ser propositivos porque llevamos siglos, bueno, es un decir, llevamos demasiados años destruyendo, denostando y señalando al otro. Y nadie es tan bueno como yo que no hago nada. Y hemos deshecho, no dejamos de ver realidades por denostar al otro. Que este tiene el pie azul y yo lo quiero que lo tenga negro. Pues, píntale el zapato y ya, píntalo en tu imaginación y ya, y sigamos adelante.
Entonces, sí quiero hacer el énfasis precisamente en eso, ser propositivos, no destructivos. Gracias, Hildelisa. Y tiene que ver, yo creo, con reconciliarnos con la realidad, ¿no? Con aceptar que esto es lo que hay. Lo cual no quiere decir con resignarnos, porque una vez que uno acepta lo que hay, empieza a buscar maneras para transformarla desde lo pequeño, ¿no? Gracias, Hildelisa. ¿Qué más quisiera compartir, preguntar? Nunca sé si es buena noticia o mala noticia que no haya pregunta. Quizá aquí lo interesante sería ver cómo es que cada una de nuestras, desde donde nosotros estamos trabajando por la paz, nuestra organización o nuestra fundación o nuestra escuela, etcétera. O sea, yo veo que ahora hablas de unas metodologías, ¿no? Que nos van a dar unas metodologías de cómo hacer para que esto que estamos haciendo nosotros, o sea, haga sinergia con lo que Diálogos por la Paz está haciendo, o sea, cómo unirnos, ¿verdad? Y hacer juntos algo más grande. Yo estoy en la Fundación para la Reconciliación, o sea, yo doy talleres Espere desde hace 15 años y siento que desde ahí pues hago algo por la paz porque estoy atendiendo precisamente a personas víctimas, ¿no? De alguna ofensa, de algún dolor en la parte del perdón y la reconciliación y tenemos una metodología, pero queremos llegar más lejos, o sea, no queremos quedarnos en lo individual de las personas, pues que vamos sembrando individualmente una mejora, ¿no? Que desde ahí, desde la parte individual, pues va creciendo o se va desplazando un poquito la paz, ¿no? O sea, si yo estoy bien, mi familia va a estar bien y mis hijos van a cambiar la forma de hacer, de ver la vida, o sea, va a haber menos violencia y de ahí pues vamos desplazando hacia lo comunitario. Pero sí es importante cómo poder unir cada uno nuestra fuerza con el otro, ¿no? O sea, yo creo que ahí es como irse poniendo de acuerdo, ¿no? Entonces, no sé, bueno, es algo que pienso, ¿no? O sea, no tiene nada que ver que yo esté en una fundación, o sea, cómo mi fundación puede unirse a otras, cómo yo puedo hacer algo con alguien más que me ayude a difundir lo mío y yo difundir lo suyo y ir como creciendo en ese nosotros, ¿no? Totalmente, Vero. Yo creo que lo que tendríamos que hacer para construir la paz es ser grandes articuladores. No se trata de obligarte a adoptar mi metodología, ni que tú me ayudes a adoptar la tuya, que además es espectacular la metodología de las Espere. No se trata de eso, sino cómo articulamos, cómo sumamos desde lo que cada quien hace y desde lo que cada quien ya es, ¿no? Y yo creo que hacia allá se tiene que mover el diálogo nacional, a cómo articulamos, visibilizamos primero los esfuerzos y después los articulamos, porque hay espacios que solo puede ocupar las Espere. Y es fantástico que las siga ocupando y que ocupe además cada vez más. En la medida en que entendamos que la construcción de paz nos atañe a todos, y a todos desde lo que cada quien es y no desde una uniformidad, que ahí también el Papa mencionaba mucho, la unidad no es uniformidad, que viva la diversidad dentro de esto, ¿no? Como en las constelaciones, y o sea, uno ve al cielo y ve una diversidad de cosas, lo mismo en la construcción de paz. Entonces, ¿cómo logramos articularnos desde esa diversidad, ¿no? Valorando esa diversidad? Así es. Luego vamos a convocar a cosas desde el diálogo, pero eso, siendo lo que cada quien es, ¿no? Bueno, o eres el diálogo y renuncias a tu metodología. No, para nada, sino al contrario, cómo nos unimos y hacemos eso más grande desde cada uno, ¿no? Si yo puedo en las universidades proponer Espere y si Espere puede proponer algo en una iglesia y si, ¿me entiendes? O sea, cómo podemos articular y eso es lo que creo que es lo que va a ir haciendo como una red más grande, ¿no? Que es de lo que se trata. Total. Vamos hacia allá, Vero. Y las Espere serán una parte fundamental de ese camino de articulación. Ojalá. Claro que sí. Así lo veo. En el chat dice Hugo que pide la palabra. Le damos la palabra, Hugo. Buenas noches. Entré un poco tarde ahorita. Pero se te perdona porque tienes ese apellido adecuado, Hugo. Sí. Desde Guatemala.
oí cuando entré, a mí me parece esencial para, bueno, lo que hablaban, la articulación, y es el discernimiento, que creo que el discernimiento es más universal, aunque vamos a decir es propio, no en el sentido de propiedad de los cristianos, pero creo que todos y todas, respetando la diversidad, tenemos la oportunidad y la necesidad de discernir desde los valores que nos unen y los valores que dan vida, que construyen la paz. ¿Me explico? Los cristianos desde los valores que nos dejó Jesús, ¿verdad? El Papa habla de una paz desarmada, un desarme ¿verdad? El humanista, el filántropo, tiene valores también que creo yo que y desde ahí veo la articulación para incluso el ateo, el no creyente, respetando la diversidad, hay valores que nos unen, ¿verdad? Ese deseo de paz, ese deseo de justicia, ese deseo de equidad, y bueno, todos lo que los cristianos llamamos el proyecto del reino de Dios, ¿verdad? Que es lo esencial de la propuesta nuestra. Solamente. Muchas gracias, Hugo. Qué bueno que mencionas la palabra discernimiento. Yo creo que en algún momento hablé de discernir, pero no hablé de discernimiento como tal. Y es una cosa clave. Es una cosa clave para la construcción de paz. Porque el discernimiento tiene que ver con escuchar. Y para los creyentes, pues con escuchar la voz de Dios. Pero no solo la voz de Dios, con escucharnos a nosotros mismos, con escuchar al otro y ser capaces de dejarnos tocar por ese dolor que lleva el otro. Y ser capaces de escuchar, como hicimos el ejercicio a la mitad de esta sesión, escuchar el contexto y la realidad. Y esta realidad, ¿a qué me llama? Sí, perdón que interrumpa. Es muy importante esto porque también hay que escuchar. Se dice que estamos en la posverdad, en la mentira y en la falsedad de la propuesta, por ejemplo, de los medios de comunicación social. Entonces, eso se me había quedado y me parece muy importante estar atento para descubrir en toda esta realidad tan confusa la mentira que va que va todo aquello que es mentira, que es muerte, todo contra la vida, ¿no? Gracias. Perdón la interrupción. No pasa nada. Y entonces esta escucha, que va en todos sus sentidos, a Dios, a mí, al otro, a su dolor, a la realidad, el discernimiento es como un músculo que se tiene que practicar. Tenemos que tener las herramientas y practicarlo. Y hay discernimiento individual. Y también tendríamos que movernos hacia un discernimiento comunitario. ¿Cómo aprendemos a discernir en comunidad? ¿Cómo aprendemos a discernir el camino que debemos seguir como comunidad? Y como comunidad micro, ¿no? La comunidad con la que vivo, la familia con la que vivo, la gente con la que trabajo, hasta el movimiento del que participo, la fundación, el diálogo, el país, la iglesia, las iglesias. Entonces, sí, yo creo que difícilmente se va a hablar de paz si no logramos aprender a discernir. Gracias por traerlo a la mesa, Hugo. El sábado, Ana Paula decía que el discernimiento desarma la violencia, al violento. Qué bonito, ¿verdad? El sábado, a quienes no pudieron estar, dimos desde el diálogo un taller abierto, que está en el YouTube del Diálogo Nacional si lo quieren oír, sobre discernimiento comunitario, justamente. Y entonces, un jesuita belga habló, se lo voy a contar breve, pero dijo que
pone este pasaje de la Biblia, que creo que también está en Juan, de cuando están por apedrear a la mujer adúltera. Y también lo voy a inventar, porque ya saben que estoy inventando la mitad de las cosas. Pero entonces le preguntan, Jesús llega con esa multitud, dispuesta la multitud a apedrear a la mujer adúltera, que no al hombre, ¿verdad? Solo la mujer adúltera. Y entonces le preguntan a Jesús si va a apedrearla o no va a apedrearla. Y entonces Jesús se da cuenta que pues, la ley era apedrearla, si no la apedrea no cumple con la ley, si la apedrea aumenta esa espiral de violencia. Entonces lo que hace Jesús es agacharse, se agacha hacia la tierra. ¿Recuerdan? Humildad tiene que ver con humus, con acercarnos a la tierra, que además también está en la palabra humano. Y entonces empieza a escribir con el dedo. Hace una pausa. No estamos llamados a reaccionar. Discernir tiene que ver con pausar también. Y esa pausa permite escuchar. Y es entonces cuando levanta la cabeza y dice: quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y vuelve a mirar lo que está escribiendo. Vuelve a pausar. Y deja que esa frase asiente en quienes están presentes. Y cuenta ese pasaje de la Biblia que se van primero los ancianos y los niños y después se van yendo uno a uno, hasta que queda solo la mujer adúltera. Y Jesús le dice: no te han apedreado. Y dice: no. Y dice: bueno, ahora vete y no peques más. Entonces sí, tiene que ver con eso. Gracias, Enedina, por recordarlo. Gracias, Ana Paula, también por esto que nos compartes. Yo quería preguntarte, voy a tener la oportunidad de participar en Guadalajara del segundo Diálogo Nacional por la Paz. Entonces, se pretendería que en este fin de semana se hiciera un tipo de discernimiento colectivo, un discernimiento comunitario, precisamente para esto que mencionas de ver las orientaciones, como qué es lo que sigue, cuáles serían los pasos. ¿Cómo sería desde tu perspectiva eso que se está esperando, ¿no? Como cuáles serían las expectativas entonces de este diálogo, bueno, del encuentro presencial al salir de Guadalajara, pues? Gracias, Maricruz. A mí me encantaría pensar que seríamos capaces de hacer un discernimiento comunitario de las 1,100 personas que vamos a estar. Pero lo veo difícil. Lo veo difícil. Tendríamos que ser todos muy expertos en discernimiento y tener no sé cuánto tiempo. Pero lo que sí creo que sería como el siguiente paso posible. ¿Qué va a pasar en Puebla? Vamos a presentar. El primer día va a tener que ver con mirar, con escuchar la realidad. El segundo día con presentar esas metodologías. Y a lo largo de esos 2 días, de los 3 días, vamos a tener 4 momentos de encontrarnos en grupos pequeños, en donde vamos a hacer como unas reglas básicas del discernimiento, desde escucharnos hasta tener como una conversación en el espíritu, como para empezar a practicar eso en grupos pequeños, en grupos de alrededor de 20 personas. Y esos grupos van a tener distintas temáticas dependiendo del momento que estemos del diálogo, que tienen que ver con algunas de las cosas que hemos compartido, con las prioridades de víctimas y jóvenes, con el hacer desde lo que ya cada quien hace y cada quien es, desde articular. Y el domingo se van a reunir, nos vamos a reunir por estados. Y dentro de esos estados ver territorialmente qué es lo siguiente posible. Pero yo no creo que territorialmente es la única respuesta. Yo creo que hay iniciativas sectoriales. Porque yo puede ser que en mi estado, pues no sé, pero yo lo que quiero es trabajar con las víctimas, entonces me articulo con gente de otros estados que ya está trabajando en víctimas, ¿no? Entonces esto que también mencionaban ustedes, cómo pasar a la propuesta y a identificarnos. Vamos a tratar de que, por ejemplo, el sábado comamos según intereses. Entonces habrá mesas de intereses en acompañar víctimas y otras en educación. Y de pronto, si tengo los dos, pues tendré que discernir brevemente en cuál sentarme o sentarme parte y parte. Entonces, lo que vamos a generar estos momentos de encuentro en donde puedan surgir esos siguientes pasos posibles. En donde ustedes se puedan vincular con gente no solo de su estado, sino que cree que tiene las mismas preocupaciones, los mismos intereses. Y de nuevo, presentar esas metodologías como un pretexto, sabiendo que no son las únicas, que no son perfectas, son un pretexto para hacer comunidad y una herramienta para que de pronto si alguien quiere hacer esto y no se le ocurre qué, pueda echar mano de esa metodología.
pero lo que tenemos que generar en Guadalajara y llevarnos a generar son esos espacios de encuentro, porque de ahí es de donde vienen las comunidades. Eso es lo que a mí me gustaría que fuera el resultado de Guadalajara. Pues esperemos que sí, ahora sí que así sea. Gracias, Maricruz. ¿Alguien más tiene alguna otra duda, preocupación, queja, pregunta, comentario? Dejé la presentación en el chat de aquí por si la quieren, si les es útil. Pero creo que no se refería a esa presentación, ¿verdad, Irene? ¿Sí se refería a la presentación PowerPoint o a la presentación de quién soy? No sé. Bueno, no contestó Irene, no sé si todavía. Ahí está, asomada Irene. Contesta Irene. ¿De quién soy? Sí, mi micrófono no sirve bien, entonces por eso lo puse en el chat. Sí, ¿quién Gracias, eres? O sea, Irene. no te conocíamos antes, entonces. ¿No me conocían? No. No se habían perdido mucho. Pero No, pues hoy soy coordinadora del Diálogo Nacional por la Paz. Tengo mucho tiempo trabajando con jesuitas. Estudié en la Ibero, la licenciatura y la maestría. Estudié en un colegio católico de unas hermanas hace mucho tiempo en la Ciudad de México. Y en la Ibero, y entonces he trabajado muchos temas de educación para la paz, de justicia restaurativa, y pues ese camino recorrido previamente con los jesuitas. Tengo una asociación que hace proyectos de educación para la paz en escuelas públicas y privadas, y que ahora está un poco en pausa porque me metí de cabeza a lo de el diálogo, pero entonces ese recorrido de trabajo con los jesuitas fue lo que hizo que cuando asesinaran a los jesuitas en la Tarahumara, me buscaran para ver si me quería sumar a esto, y historia larga hecha corta, así estoy aquí, y estoy también en esto que mencionaba Enedina, de una iniciativa que depende del Sínodo de Roma, de sinodalidad y reconciliación. Y entonces tengo como un pie puesto aquí en el Diálogo Nacional y otro pie puesto en esa iniciativa de Roma de sinodalidad y reconciliación, que tiene que ver profundamente con el discernimiento y con cómo sanamos las heridas al interior de la iglesia para que entonces la iglesia pueda cumplir con su misión. ¿Cómo se reconcilia la iglesia a su interior? Para que pueda salir y cumplir con su misión reconciliadora. Un poco así el resumen. Eva. Sí quiero preguntar algo. Sí. Es que soy nueva, digamos, de parte de mi congregación, un poquito en estos trabajos por justicia, por paz. No voy a participar en Guadalajara. ¿Cómo puedo estar en contacto con usted, estar al tanto de los resultados, sumarme a algunas cosas, información? Primeramente es esto que yo quiero así ubicar un poquito en el tema, ¿no? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, la parte como distante, te diría yo, pues se va a estar publicando en redes sociales, las conferencias van a estar todas colgadas de la página web del Diálogo Nacional, del canal de YouTube del Diálogo Nacional. Entonces te diría yo, pues es como la parte, como el círculo. Si hacemos círculos concéntricos, pues el círculo más externo sería, pues a través de la página web y de las redes sociales se va a dar la información. Pues si quieres dar como un paso más al centro del círculo, te diría yo, ¿en qué lugar del país estás? Oaxaca. Ok, en Oaxaca tenemos una red por la paz, y lo que podemos hacer es que te puedo poner en contacto con el enlace de Oaxaca, se llama Francisco Reyes, y ellos están trabajando ahí distintas cosas. Ellos trabajan mucho temas de mediación comunitaria, porque hay muchas comunidades en Oaxaca que que han necesitado y requerido eso. Entonces, lo que hace el Diálogo Nacional en Oaxaca, sobre todo, es trabajar temas de mediación comunitaria. Entonces, si te interesa... Agradecería el contacto. Yo te paso el contacto. Si quieres, se lo paso. Karina, ¿tú tienes el contacto de Eva? No, pero por a través del link por el correo, ¿te inscribiste por correo con el del Zoom? Sí. Entonces aquí podemos identificarte y enviarte el dato que nos comparte. Yo le paso a Karina el dato de Francisco Reyes, y mejor pasando el diálogo para que ya tenga más cabeza Francisco y te conteste, porque está muy involucrado en la organización también. Lo buscas y yo le digo en Guadalajara que lo vas a buscar. Ok, gracias. Con mucho gusto. Se llama Karina, la
¿Alguien más? Parece que no, ¿verdad? No, ¿verdad? Parece que nos despedimos. Que nos fuimos. Pero bueno, pues qué bueno que se pudieron, yo creo que igual también podemos ir como cerrando, ¿verdad? El espacio, si ya no hay como más preguntas o comentarios, pero sí, pues creo que tenemos como un horizonte abierto, ¿no? Y distintas posibilidades de sumarnos a construir la paz, ¿no? Ella nos ha mencionado, Ana Paula, como varios frentes, desde las redes, desde lo local, desde lo nacional, todo pues por construir y reconstruir la paz y establecer vínculos y lazos que nos permitan caminar, pues también desde la diversidad, ¿verdad? Porque creo que también algo que nos va dejando el diálogo por la paz es vincularnos con otras personas, otras realidades, otras creencias, otras posturas, pues frente a la vida, ¿no? Que no son las mismas que yo quizás tenía o tengo, ¿verdad? Y también eso nos va ayudando como a deconstruir e ir construyendo lo propio, pero también al mismo tiempo, pues en este diálogo, ¿no? Que precisamente es diálogo por la paz y aprender a convivir en la diversidad también, en este mundo que nos invita a cerrarnos a veces, ¿no? Con lo propio, con lo único y también pues esta invitación más a la diversidad, ¿no? Que hay diversidad, pero cómo podemos encontrar esa comunión, ¿no? En esta diversidad, ¿no? Entonces, pues agradecerte, Ana Paula, el espacio, a cada una de ustedes, de quienes van a participar y nos vamos a ver en Guadalajara, de quienes a través de las redes se van a sumar al diálogo, pues también les agradecemos pues su participación en esto, ¿verdad? Y que estén el 30, el 30, 31 y 1, ¿verdad? Siguiendo. Próximo, no, de este viernes al otro, viernes, sábado, domingo. Sí. Así es. Pues sí, no. Y perdón, una propuesta que ponía ahí en el chat, que precisamente con esta idea de reconocernos y poder vincularnos, articularnos, van a haber 1000 personas en Guadalajara en el ITESO y pues algunos nos conocemos, algunas podemos saber que somos también parte de, no sé, de la CIEM, de vida religiosa, pero como que también para correr la voz, que el viernes 30, quienes estemos ahí, tratar de juntarnos precisamente para, bueno, compartir el espacio de la comida, saber quiénes somos y, bueno, ya claro que seguiremos compartiendo en el encuentro, ¿no? Pero para que podamos ahí ubicarnos. Saludos, Maripaz. ¿Te acuerdas que nos conocimos en México en el encuentro de Jocor, la Claro? Sí, Otto. Yo no voy a estar, pero bueno, estoy ahí articulado. Perfecto. Muy bien. Gracias. Buenísimo, pues a quienes nos vamos a encontrar pronto, nos encontraremos pronto y a quienes no, ojalá nos encontremos más adelante. Pues claro, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.